Bueno, buenos días a todos y a todas. Me parece muy oportuno el tema que se está tratando el día de hoy y en particular cuando el Cable me invitó a comentar un poquito de esta propuesta que acabamos de lanzar de manera más concreta en la central, me pareció un ámbito ideal porque la idea de esta propuesta, que lo voy a decir más de una vez a lo largo de la presentación, no es una propuesta cerrada, es una propuesta abierta que estamos poniendo arriba de la mesa para la discusión. Entonces nos parece fundamental que los compañeros y compañeras de todo el país se apropien de esta propuesta y estén también en condiciones de discutirla, debatirla y trasladarla en cada uno de sus lugares de trabajo y en sus territorios. Entonces, ya spoileando el final de la presentación, les comento que al final está el link al documento propiamente, que lo que voy a presentar acá yo es un poquito una síntesis. Entonces, yo me voy a referir a tres cosas. En primer lugar, muy rápidamente, a cómo se gestó esta comisión y cómo se trabajó en este documento que se estuvo presentando el lunes pasado en el Paraninfo y cuáles fueron las definiciones que fuimos adoptando en la comisión a partir de esa idea conceptual y política de la central que fue lanzada el 1 de mayo, pero que después fue reiterada en otras oportunidades, de cobrarle o abordar de manera tributaria al 1% más rico de la sociedad para financiar políticas de combate a la pobreza en hogares con niñas, niños y adolescentes. En segundo lugar, me voy a referir a la fundamentación que tiene atrás de la propuesta y por último a el diseño que estamos proponiendo que, como decía, es un diseño concreto, pero no es un diseño cerrado ni acabado. De hecho, van a ver que se mueve con distintas propuestas de tasa y la idea justamente es girarlo para la discusión. Entonces, ¿cómo surge esto? La central sindical convocó a una comisión consultiva con el objetivo concreto de elaborar una propuesta tributaria para obtener fondos públicos adicionales para atender la pobreza en hogares con niñas, niños y adolescentes. Esa comisión estuvo integrada por mí, y va el burro adelante porque es del Instituto Cuesta Duarte, pero además con una cantidad de técnicos de la universidad que trabajaron a título personal y que fueron muy generosos con sus conocimientos, con sus saberes y con su tiempo para llegar a este documento, y también con colegas del Laboratorio Fiscal y Tributario del CIMBE. Este documento, como decía antes, es un documento que elaboramos para presentar a la discusión pública y no es una propuesta cerrada, pero sí es una propuesta concreta, porque nos pareció oportuno que pudiéramos discutir en base a justamente algo un poco más, con mayor grado de concreción. Entonces, ¿cuáles eran las definiciones generales de las que partimos para llegar a esta propuesta de diseño de sobretasa? En primer lugar, que la propuesta tributaria abarque o alcance a las personas que tienen hoy mayor capacidad de pago en nuestro país, es decir, alcanzar a los más ricos de la sociedad. Esto no es una idea ni tan radical ni nueva de la Comisión. Esto es algo que se está discutiendo a nivel mundial, cómo gravar en mejor medida y en mayor medida a los más ricos. ¿Y por qué se da esto? Porque lo que hemos visto es que por mucho tiempo la concentración de la riqueza en el mundo ha crecido y en nuestro país ha pasado lo mismo. Y esto tiene que ver, incluso después de la pandemia, lo que vemos es que la concentración de la riqueza se agudizó. Así como aumentaron los niveles de pobreza, los niveles de exclusión,
también aumentó la concentración de la riqueza y de los patrimonios entre las personas más ricas. En buena medida, y ahora después lo voy a comentar, porque ese 1%, las personas más ricas, terminan pagando menos impuestos o siendo menos gravadas que el resto de la sociedad. Entonces, partiendo de esa idea de tratar de encontrar una propuesta tributaria que alcanzara a ese 1% más rico, nosotros empezamos a tomar algunas definiciones. La primera de ellas fue la idea de no crear un impuesto nuevo, sino pararnos en un impuesto que ya existe, como es el impuesto al patrimonio de las personas físicas, y no modificar también cómo funciona, porque ese impuesto existe y funciona hoy, no modificar el funcionamiento de ese impuesto, que de hecho consideramos que debe ser modificado en un futuro porque en realidad se recauda muy poco, porque tiene muchas perforaciones, porque no abarca efectivamente a la riqueza, pero en este contexto planteamos que el camino más rápido era no modificarlo, porque eso generaría un debate y una discusión más grande, sino plantearnos la propuesta de crear una sobretasa que se acople a este impuesto ya existente. Otra de las definiciones que estuvo arriba de la mesa fue la idea de que los recursos que se puedan recaudar por medio de esta sobretasa vayan a un fondo específico para para abordar políticas de combate a la pobreza en hogares con niñas, niños y adolescentes. Y esto es importante remarcarlo, porque las teorías tributarias y los especialistas tributarios que participaron de la comisión nos comentan, y todos sabemos, que las teorías más modernas lo que plantean es que los impuestos tienen que ir a rentas generales. Está bien que vayan a rentas generales porque es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo el que después tiene que definir cuál es el destino. Si no, no hay lugar a la política pública. Si cada vez que tenemos alguna urgencia que atender creamos un impuesto, todos los impuestos tienen un destino y no hay margen para operar la política pública. Sin embargo, y teniendo en cuenta todo esto, no es que no lo sabíamos o no lo pensamos, en este caso en particular consideramos que la mejor alternativa era crear un fondo específico. En primer término, porque hay uno de los problemas que tiene nuestro sistema tributario es la falta de aceptación social. Las personas no les gustan los impuestos. Yo voy a ir un poco en contra de esta idea y me pregunto cómo viviríamos todos si no tuviéramos impuestos, si no hubiera nadie si se incendia una casa afuera, si no hubiera policía, si no hubiera nada en la sociedad que la pudiera ordenar, pero la realidad es que hoy los impuestos y el sistema tributario en general tienen una baja aceptación social. Entonces, en este sentido, crear una sobretasa de un impuesto existente que fuera a un fin específico, que es compartido por todas las organizaciones políticas, sociales, por la clase política en general, como es la disminución de la pobreza infantil, nos pareció que era importante. Luego definimos que esta sobretasa que se está planteando no afectara ni las remuneraciones por el trabajo, ni tampoco el patrimonio que está asociado a las actividades productivas. En realidad, lo que podemos decir es que hoy por hoy el capital está menos gravado de lo que está gravado el trabajo. Y las formas de gravar al capital seguramente en un futuro sea necesario modificarlas. Pero esta alternativa que elegimos es porque nos movimos también en el marco de lo posible. Y hoy estamos viendo un poder ejecutivo, una política pública que apunta a la captación de inversiones y de capitales a partir de no gravarlos o de no cambiar la manera en que están gravados los capitales vinculados a la producción o las actividades productivas. Entonces elegimos no ir por este camino. Y por último, la última de las cuestiones que acordamos fue la idea de que esta sobretasa se mueva con, y ahora voy a comentar cómo funciona esta,
Esto con tasas progresionales. ¿Qué significa eso? Que termine pagando más quien tenga un patrimonio mayor, porque también dentro de ese 1% más rico de la sociedad nos vamos a encontrar con una desigualdad muy grande. El umbral un poco para ingresar a ese 1% más rico, nosotros lo encontramos con patrimonios a partir del $1.000.000. Pero ahí adentro hay gente que tiene desde $1.000.000 a gente que tiene más de $1.000 millones. Entonces también nos pareció importante que dentro de esa desigualdad que hay entre los más ricos, también las tasas fueran progresionales. ¿Por qué elegimos el impuesto al patrimonio de las personas físicas? Muy rápidamente. Es un impuesto que grava una manifestación de riqueza. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio no son los ingresos que generan las personas con su trabajo, por rentas del capital, por rentas pasivas, sino que es riqueza acumulada, ¿sí? Y la riqueza acumulada en nuestro país está gravada en menor medida relativamente que otras manifestaciones como puede ser el consumo o las rentas por el trabajo. El impuesto al patrimonio de las personas físicas, ahí aparece el grafiquito, que en realidad lo único que interesa ver es cómo la línea ha caído y lo que muestra es cómo la recaudación por la vía de ese impuesto, que se creó en la década del 60, cómo fue cayendo, ¿sí? En los 90 llegó a alcanzar a 0,6%, más de medio punto del PBI, y sin embargo actualmente está en 0,01% del PBI. Cuesta hasta decirlo, es tan bajito lo que se recauda por ese impuesto que solamente representa el 0,05% de todo lo que recauda la DGI. Y para poner un poquito en comparación, por impuestos al consumo, IVA y MESI, que pagamos todos, no solo los más ricos, de hecho los más ricos lo hacen en menor medida y quienes tienen menos ingresos lo hacen en mayor proporción a sus ingresos, por esa vía se recauda el 57% de lo que ingresa la DGI. Por el trabajo, por su parte, se recauda el 15%. Sin embargo, el impuesto al patrimonio de las personas físicas, ¿sí? Las personas jurídicas, las empresas también tienen un impuesto al patrimonio, eso no lo estamos tocando, pero la riqueza de las personas solamente permite recaudar un 0,05% de lo que recauda en total la DGI. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, el impuesto se fue deteriorando y prácticamente no se controla, los valores a los que están fijados los inmuebles son valores que también están muy degradados, que no reflejan la realidad, y además, desde la reforma de 2007, las tasas con las que se gravaba este impuesto empezaron a disminuir. Yendo a los fundamentos, ¿por qué nos parece sumamente relevante y cuáles son los objetivos de esta propuesta? Hoy lo comentaba Hugo. En 2024, el 17,3% de las personas tenían ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Eran personas que vivían, son personas que vivían en hogares pobres, y si consideramos ese indicador que comentó Hugo de pobreza multidimensional, vemos que está un poquito más arriba y que la pobreza multidimensional, estos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística con todas los problemas o aproximaciones que pueda implicar estos datos. El indicador de pobreza multidimensional, que además es nuevo para nuestro país, nos marca que la cantidad de personas pobres se acercan al 20%. Cuando miramos la incidencia de la pobreza en los niños entre 0 y 6 años, lo que se ha dado en llamar pobreza infantil, ese dato es del 32%, ¿sí? Casi el doble que la pobreza entre el promedio de las personas, y nos muestra que 1 de cada 3 niños de 0 a 6 años vive en hogares pobres. Y esto es importante porque muchas veces entiendo que al hablar de pobreza infantil se trata de pensar en niños y niñas que son pobres sin mirar que hay niños y niñas que son pobres porque viven en hogares donde los adultos que están al frente de esos hogares no tienen las capacidades suficientes para
generar ingresos que les permita salir de la pobreza. Entonces, una política que apunte a erradicar la pobreza no tiene que apuntar a otra cosa que a cambiar las condiciones de esos adultos para que puedan generar ingresos que les permita salir de la pobreza, pero también, y ahora después me voy a detener, en otra cantidad de políticas que tienen que ver con la vivienda y con los entornos, ¿sí?, que hacen a las condiciones de pobreza. Y en contraposición a esos datos de pobreza que verdaderamente son muy fuertes y muy duros, lo que vemos es que hay una fuerte concentración de los ingresos en la sociedad. El 1% de mayores ingresos se apropia del 15% de los ingresos totales, la misma cantidad que el 50% más pobre, pero además posee entre el 37 y el 39% del patrimonio, de la riqueza total acumulada en el país. Por otro lado, lo que vemos es que es imperante disminuir la pobreza en hogares con niños, niñas y adolescentes. Es decir, para nosotros, verdaderamente desde la central y en la comisión, eso fue el objetivo central y lo que nos movió a trabajar. Esa situación entendemos que es una situación urgente, es una situación de emergencia social. En primer lugar, porque es una situación sumamente injusta y nos debería estar cuestionando éticamente. Además, la pobreza, numerosos estudios muestran que la pobreza en hogares con menores es persistente en nuestro país. Incluso en los momentos de disminución de la pobreza infantil, la incidencia de la pobreza en hogares con niños de 0 a 6 años terminó siempre más duplicando o alrededor de duplicando lo que es la pobreza promedio. Y la pobreza, y esto es importante decirlo porque hoy quizás hay más sintonía, hay más consenso, no en cómo abordar la pobreza infantil, pero sí en el hecho de que hay que abordar esa problemática social, pero lo que no se visualiza, o capaz que no se quiere visualizar o poner arriba de la mesa tan claramente, es que la pobreza es consecuencia de la desigualdad de ingresos, ¿sí? Y para atacar la pobreza, en definitiva, tenemos que atacar la desigualdad de ingresos en nuestra sociedad. Y por último, que hay una cantidad de estudios que muestran que el crecimiento económico no es suficiente por sí solo para erradicar la pobreza y además, en los momentos en que tuvimos bajas importantes de la pobreza y disminuciones de la desigualdad, no solo fueron momentos en que tuvimos fuerte crecimiento económico, el último periodo que podemos mirar para atrás es más o menos entre 2008 y 2014, ahí tuvimos un descenso importante de la pobreza, tuvimos un descenso de la desigualdad, pero la economía creció a tasas promedio del orden del 5%. Hoy nos estamos planteando como objetivo tasas de crecimiento de la mitad, ¿sí? Pero además, en ese periodo se llevaron adelante una cantidad de reformas importantes. La reforma tributaria, se aumentaron y se crearon los sistemas de transferencias. Entonces, ¿esto qué nos dice? Disminuir la pobreza no es fácil y no es barato. Eso es lo más importante. Como decía, disminuir la pobreza para nosotros en primer lugar es un tema ético, es un tema de justicia, además es un tema que es, reducir la pobreza es algo que es sumamente redituable a nivel social. Las políticas de combate a la pobreza son políticas muy eficientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pobreza, las privaciones que sufren los niños y niñas en sus primeros años de vida condicionan sus trayectorias futuras. No podemos pensar en un país desarrollado cuando uno, o en un país que camine hacia un desarrollo sostenible, cuando 1 de cada 3 niños y niñas de 0 a 6 años está creciendo con todas las privaciones que implican las situaciones de pobreza. Y fundamentalmente, como la pobreza se expresa en múltiples dimensiones, eso que decía antes, tenemos que ser conscientes que reducir de manera sostenida la pobreza no es barato, porque implica abordar múltiples dimensiones de esas situaciones de pobreza. En primer lugar, el empleo de los adultos que están al frente de esos hogares.
También las situaciones de vivienda, los entornos barriales, el acompañamiento. Hoy Hugo comentaba algunas simulaciones que se hacen en relación a cuántos deberían ser las transferencias a esos hogares, y están buenísimos esos estudios, pero me parece importante señalar, y no era la intención de Hugo, son como ejercicios teóricos, que la pobreza no podemos pensar que la vamos a erradicar o que la vamos a reducir de manera sostenida solamente con transferencias, no importa el monto que éstas tengan. ¿Y por qué de manera sostenida? Porque lo que vemos es que en los momentos en que la pobreza se redujo de manera significativa, como yo decía, se conjugaron periodos de fuerte crecimiento económico con políticas dirigidas a eso. ¿Qué terminó pasando? Que luego, frente a shocks externos negativos, crisis, sequías, problemas, esas situaciones se volvieron para atrás. Entonces, para disminuir de manera importante y sostenida la pobreza, se necesita plata, se necesita inversión. Opa, fui para atrás, perdón. Y como para cerrar con los fundamentos que apoyan esta propuesta, lo que veíamos es que, algo que hoy comentaba al pasar, el 1% más rico de Uruguay posee entre 1 millón y más de 1.000 millones de dólares. Y hay una alta desigualdad ahí adentro también, no tributan adecuadamente. Lo que vemos es que incluso en momentos de caída de la desigualdad, esos momentos que yo hablaba, ese 1% concentró más riqueza todavía y la distribución se terminó dando entre el 99% restante. Por otro lado, encontramos una mayor apertura en la literatura económica moderna. Antes se decía que los impuestos a la riqueza eran impuestos ineficientes. Lo que empezamos a ver en los estudios y en la evidencia actual es que los impuestos a la riqueza no necesariamente son impuestos ineficientes, que eso depende mucho, y por eso trabajamos bastante en la comisión, en cómo estén diseñados esos impuestos. Y que esos impuestos, además de que en este caso tendrían una finalidad que es sumamente eficiente, que es invertir en las infancias, pueden llegar a ser eficientes, ¿sí? Pueden llegar a ser eficientes en la medida, como se va a proponer en este caso, o como se propone en este caso, que se afecten patrimonios que generan rentas pasivas, ¿sí? Que no están vinculados a la actividad económica. Eso puede llevar a que esos patrimonios se muevan desde rentas pasivas, rentas no afectadas a la actividad económica, hacia sectores afectados a la actividad económica. Y lo último, para cerrar con el tema de los fundamentos, me parece importante señalar que esta medida no es una medida que va a alcanzar por sí sola para erradicar o para disminuir de manera importante la pobreza infantil. Sí es una medida relevante, ¿sí? Por ahí dicen, bueno, pero en realidad se puede mejorar la eficiencia de las políticas que hoy se están llevando adelante, ahora se van a designar asignaciones adicionales. Todo eso es cierto y todo eso va en el mismo sentido y nada es contradictorio, por lo que decía antes, porque disminuir de manera sostenida la pobreza es muy caro. Esto solo seguramente no logre erradicar la pobreza, pero nos parece que va a generar recursos importantes dadas las restricciones fiscales que hoy tenemos. Hugo comentaba, la asignación presupuestaria adicional para 2026 es de 140 millones. De eso, solo el 40% va a ir destinado a las infancias. Estamos hablando de menos de 60 millones. Es muy poco con relación a la capacidad recaudatoria que tendría esta sobretasa. Pero además, y esto me parece que no es menor señalarlo, es una señal política en la línea que creo que todos queremos, disminuir la pobreza infantil y que esa contribución se haga desde los sectores que tienen más capacidad para contribuir en nuestro país, que es ese 1% más rico. Entonces, yendo a la propuesta de diseño propiamente, y entiendo que después va a haber algún espacio para preguntas, así que
y además al final está el link al documento y a la presentación que hicimos, pero bueno, cualquier duda que tengan, yo voy a pasar medio rápidamente sobre la propuesta de diseño. Como decía, se trataría de una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas, un impuesto que hoy ya existe, que abarcaría al 1% más rico de Uruguay, unas 25.000 personas, unos 25.000 adultos. No estaríamos modificando el actual impuesto al patrimonio de las personas físicas. Ese impuesto al patrimonio de las personas físicas actual se empieza a cobrar o tributa a partir de los $150.000, pero como es un impuesto también, vale decir, el impuesto al patrimonio de las personas físicas, que está un poco obsoleto, porque en el momento en que se creó, básicamente termina gravando los inmuebles y las propiedades físicas, pero muchas veces hoy las personas los bienes los tienen o en títulos o en el banco o en otras propiedades que en su momento esa es otra de las razones por las cuales recauda muy poco. Y el hecho de que el impuesto del patrimonio de las personas físicas actual esté fijado a partir de los $150.000 también se explica porque se trata de valores catastrales, ¿sí? Básicamente se están gravando inmuebles y los valores catastrales están bastante desactualizados. Para la sobretasa nosotros estamos proponiendo un monto no imponible de $1 millón, es decir, quien tenga menos de $1 millón no pagaría la sobretasa, solamente quedaría abarcado por el impuesto al patrimonio de las personas físicas ya existente. La unidad contribuyente son las personas, y esto también es importante porque me parece que está bueno para contribuir a la discusión. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero alguien que tiene una casa que pueda valer mucho, más una casa afuera y un par de autos, y eso empieza a sumar. Cuando estamos hablando del 1% más rico, no estamos hablando de esas personas que pueden ser ricas comparadas o pueden estar en la cola más alta de la distribución, ¿sí? Alguien que viva en una casa de $1,5 millones, con lo que eso significa, nadie que tenga una remuneración de 70, 80 mil pesos puede vivir y sostener en una casa de $1,5 millones, pero si así fuera, una pareja que vive en una casa de $1,5 millones, se le imputaría 750.000 a cada uno. Además de que estamos proponiendo de que la casa habitación esté evaluada para el cobro de esta sobretasa solamente al 50%, ¿sí? Pero incluso en ese caso tampoco entraría. Para ir terminando con esto, como decía, no va a alcanzar a ningún activo afectado a la actividad productiva. Esto es bien importante porque uno de los activos más caros, más valorados en nuestro país es la tierra, y la hectárea de tierra valorada a precios de mercado puede llevar a que hectáreas quizás que no pensamos como de alguien tan rico o productores familiares, bueno, si están afectadas a la actividad productiva, no van a ser alcanzadas por este impuesto. Obviamente, por esta sobretasa, perdón. Obviamente que si alguien tiene esas tierras para el arrendamiento y le está sacando rentas pasivas, sí será abordado por esta sobretasa. Entonces, y ahora sí, para ir cerrando, la idea es que esta sobretasa grave el patrimonio en verdad se computa como los activos menos los pasivos. Yo acá en general he puesto activos, pero la verdad es que de los activos se pueden deducir los pasivos, es decir, las deudas que puedan tener contraídas esas personas con instituciones financieras, con bancos públicos, privados. Abarca a los residentes uruguayos que tengan activos tanto en el país como afuera del país, y de los no residentes, todos los activos no vinculados a la actividad productiva que pueda estar en el país. Y justamente como esta es una propuesta
abierta a la discusión, nosotros armamos como 3 escenarios posibles de sobretasas. Ahí aparecen como opción 1, opción 2 y opción 3, y lo que ustedes van a ver es que para el primer millón es gratis, podemos decir. El primer millón no pagaría nada, ¿sí? En todos los escenarios tiene una tasa del 0% y la tasa más alta, a su vez, es de 1,5%, que es la tasa de impuesto al patrimonio que tienen las personas jurídicas. Y ahí, en ese marco, elaboramos 3 escenarios donde, a medida que aumenta el patrimonio, van aumentando las tasas en distintos escenarios. En la opción 1 arrancaría en 0,1%, que es el impuesto al patrimonio a las personas físicas actual. En la opción 3 arrancaría en el 0,5%. Y un ejemplito acá, solamente a forma de demostrar, porque nosotros partimos de esa idea conceptual y política de gravar con el 1% al 1% más rico, y esa idea que parece muy interesante porque es muy fácil también de trasladar, cobrar un impuesto de un 1% al 1% más rico y alcanzar una recaudación del orden del 1%, bueno, cuando la empezamos a desgranar, lo que vemos, y ahí está el ejemplo de alguien que tenga un patrimonio de 5 millones de dólares, si optáramos por el segundo escenario de tasas, lo que vemos es que anualmente esa persona que individualmente, porque la unidad es la persona, tiene un patrimonio de 5 millones de dólares, estaría pagando por año $27.500. Es decir, una tasa efectiva no del 1%, sino más baja, del 0,55%. Un 1% anual empezarían a pagar, dependiendo de la opción o del escenario que se elija, pero en la opción 2 recién los patrimonios superiores a los 10 millones de dólares. Y ahora sí, lo último, ¿cuánto es la recaudación esperada por esto? No tenemos un número exacto de cuánto podría ser la recaudación, en primer término, porque esta es una propuesta abierta a la discusión y, como comentaba recién, hay 3 escenarios u opciones de tasas posibles. También va a depender de cuál sea el escenario por el que se camine finalmente, cuánto va a ser la recaudación. Nosotros estimamos de cualquier manera que la recaudación podría rondar entre medio punto y 1 punto del PBI, es decir, entre 400 y 800 millones de dólares al año. Estamos hablando de una cifra que no es, en la parte más baja, no es nada despreciable en relación a los recursos y a las restricciones fiscales que existen hoy. Recién decía, para 2026 en políticas adicionales se van a destinar menos de 60 millones a las niñeces. Entonces, eso nos parece bien importante señalar. Y como decía antes, más allá de la recaudación concreta, no queremos quedar presos enteramente de esa discusión, sí nos parece una señal política importante y adecuada, no solo en pos de tener una mejor sociedad, una sociedad que efectivamente camine hacia un desarrollo económico sostenible, sino también que nos parece una señal importante en pos de la democracia, ¿sí? Hoy está arriba de la mesa, no lo decimos nosotros, en el mundo la idea de que la desigualdad amenaza a la democracia, la idea que tienen las personas de que el sistema no es justo, no les permite cambiar su situación de partida. Todo eso acentúa las desigualdades y amenaza a la democracia. Entonces, esta es la propuesta que hoy estamos haciendo desde la central y el objetivo es hacerla circular, discutirla, y no está cerrada a modificaciones, no está cerrada a cambios y no es incompatible con otras alternativas que se manejen.
Lo que sí nos gustaría, y por eso el trabajo en el marco de esta comisión, es que la discusión pueda ser seria, respetuosa y en base a evidencia, no en base a miedos y temores que hoy la literatura internacional y la literatura más moderna desestima. Así que, como les decía, ahí tienen el link para quienes les interese ingresar y leer detalladamente el documento. Al lado también van a encontrar la presentación que usamos el 24 y yo cierro por acá y cualquier consulta, pregunta, duda que tengan, para eso estamos. Equipo de representación de las y los trabajadores en BPS, PIT-CNT.